Una mujer anciana es maltratada por sus hijos y nueras, hasta que un día ella dice una frase que lo cambiará todo. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles de San Isidro, un pequeño pueblo urbano donde las fachadas coloridas contrastaban con el abandono que muchas casas reflejaban. Alba, una mujer de 75 años, ya estaba despierta. Se ajustó el delantal sobre su vestido sencillo y salió al patio. El aire de la mañana traía consigo el aroma de tierra mojada, mientras las gallinas cacareaban alrededor de sus pies. La casa en la que vivía, grande y vieja, parecía haber sido testigo de tiempos mejores. La mujer la mantenía limpia con esfuerzo, aunque las paredes mostraban grietas y el techo algunas goteras. La vivienda albergaba a sus 3 hijos y sus respectivas esposas, quienes, a pesar de ser adultos, dependían por completo de ella. Con una azada al hombro, Alba caminó hasta su pequeño terreno detrás de la casa. Los surcos de tierra negra eran su responsabilidad exclusiva. Cada verdura que crecía, cada huevo que recogía de las gallinas, era fruto de su dedicación. Mientras trabajaba, el recuerdo de Miguel, su difunto esposo, vino a su mente. Él siempre decía: «Nunca nadie trabaja tanto como tú, Alba». Ahora, con él ausente, esas palabras sonaban más a una carga que a un cumplido. Alrededor de las 7 de la mañana, la voz de Tomás rompió la calma. «Mamá, ¿el desayuno no está listo todavía?», gritó desde la cocina. La anciana mujer respiró hondo antes de dejar la azada y caminar hacia la casa. Dentro, encontró a sus 3 hijos reunidos en la mesa del comedor. Tomás, el mayor, revisaba su teléfono mientras su esposa, Carolina, leía una revista de modas. Julián, el segundo, hablaba en voz alta por teléfono sobre algún plan que no involucraba trabajo. Samuel, el menor, bostezaba mientras su esposa, Natalia, miraba con desgano una telenovela en la televisión. «Ya casi está», dijo Alba acercándose a la estufa. «Siempre dices lo mismo», respondió Tomás sin mirarla. «Ya deberías saber a qué hora desayunamos». «Podrías ayudar un poco, Tomás», replicó la mujer con voz suave, intentando no mostrar su molestia. «¿Ayudar? Trabajo es lo que necesito, no andar en la cocina». Soltó con una risa seca, arrancando una sonrisa cómplice de Julián. El comentario cayó pesado en el aire. Alba, sin responder, continuó friendo los huevos y calentando las tortillas. Mientras servía los platos, sus nueras se levantaron y se dirigieron a la sala, dejando que Alba llevara la comida a la mesa. «Esto está frío», se quejó Samuel al primer bocado. «Podrías esforzarte un poco más, mamá». La mujer apretó los labios. «Hago lo mejor que puedo. Quizás si alguien más ayudara, las cosas serían distintas». El silencio se instaló brevemente en la mesa, pero no por reflexión, sino por incomodidad. Tomás fue el primero en romperlo, riendo. «Siempre tan dramática, mamá. Si no quieres cocinar, dilo, pero no vengas a culparnos». Después del desayuno, mientras ellos se dispersaban sin levantar los platos, Alba sintió que algo dentro de ella se rompía un poco más. Regresó al campo, esta vez con menos fuerza en sus pasos. Mientras recogía las verduras, recordó los días en los que Miguel y ella trabajaban juntos, soñando con que sus hijos fueran independientes. Ese sueño se sentía ahora como una cruel ironía. Al mediodía, volvió cargada con bolsas de verduras y huevos frescos. Al entrar, vio a Carolina en el sofá, pintándose las uñas, mientras Natalia tomaba café. Julián estaba acostado viendo un partido en la televisión. Nadie ofreció ayuda cuando Alba dejó las bolsas sobre la mesa. «¿Qué hay de comer?», preguntó Julián sin apartar la vista de la pantalla. «No lo sé todavía, estoy agotada», respondió Alba, dejando caer las manos sobre la mesa. «Bueno, algo rápido. No queremos esperar demasiado», replicó Carolina con un tono indiferente. «¿Por qué no cocinas tú?», sugirió Alba, esta vez más firme. La muchacha levantó la vista con incredulidad. «¿Yo? Tengo las uñas recién hechas. Además, cocinar es tu trabajo». La rabia mezclada con impotencia hizo que Alba apretara los puños. «Mi trabajo era criarlos, no ser su sirvienta. Todos viven aquí, comen de lo que yo cultivo. Lo mínimo que espero es un poco de ayuda». «Ya empezó con el sermón», dijo Julián en tono burlón, ganándose una risa baja de Natalia. «Basta», exclamó Alba,
sorprendiendo incluso a sí misma. ¿No ven lo cansada que estoy? No soy la misma de antes. Necesito que ustedes hagan algo, lo que sea. Tomás entró desde el patio, escuchando la última parte de la discusión. Deja de quejarte, mamá. Si estás cansada, entonces vende el terreno y contrata a alguien para ayudarte. Pero no vengas a exigirnos cosas. Nosotros también estamos ocupados con nuestras vidas. Esas palabras golpearon a Alba como un puñal. ¿Vender el terreno? Es lo único que nos sostiene. Sin él, ¿qué haríamos? Nos las arreglaríamos, dijo su hijo con desdén antes de salir al patio. La mujer se quedó de pie, con los ojos húmedos mirando a sus hijos. Quería gritar, llorar o simplemente desaparecer, pero en su lugar tomó aire y se obligó a continuar con las tareas de la casa. Sabía que debía guardar sus lágrimas para la noche, cuando estuviera sola. Esa noche, después de cenar y de limpiar los platos, se sentó junto a la ventana de su habitación. Afuera, la calle estaba tranquila, iluminada por las farolas. Observó el cielo estrellado, buscando respuestas que no llegaban. En su corazón sabía que algo debía cambiar, pero el miedo a perder a sus hijos la mantenía paralizada. «¿Cuánto más puedo aguantar?», susurró, dejando que una lágrima resbalara por su mejilla. Alba cerró los ojos, escuchando el murmullo lejano de una radio en la casa de algún vecino. En el fondo, sabía que ese no podía ser su destino final, pero por ahora la carga seguía siendo únicamente suya. La mujer despertó a la mañana siguiente con los ojos hinchados. Apenas había dormido, y no porque el cansancio le diera tregua, sino porque las palabras de sus hijos seguían rebotando en su mente. Sentada al borde de la cama, con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana, repasó en silencio lo ocurrido la noche anterior. Había intentado, una vez más, explicarles lo que necesitaba. Ayuda, aunque fuera mínima. Pero lo único que recibió fue desdén. Al fin se levantó. Se vistió con calma, tratando de no pensar demasiado. Afuera, el sol empezaba a pintar las calles de San Isidro, donde el bullicio matutino aún estaba por despertar. Los pájaros cantaban desde los cables de luz, y el viento movía las ramas de los árboles. El mundo parecía indiferente a sus problemas. En el patio trasero revisó el tendedero. La ropa que había lavado el día anterior seguía ahí, olvidada por sus nueras. Algunas prendas estaban tiradas en el suelo, empolvadas. Con un suspiro, se agachó para recogerlas, sintiendo cómo sus rodillas crujían bajo el peso de los años. Mientras sacudía la ropa, escuchó pasos apresurados. Julián apareció en la puerta trasera, con el ceño fruncido y los ojos fijos en su teléfono. «¿Has visto mi camisa azul?», preguntó sin siquiera mirarla. «Está aquí, pero tendrás que lavarla de nuevo. La dejaste tirada y se ensució», respondió Alba, mostrando la prenda. «¿Qué? ¿Por qué no la recogiste antes?». «Necesito usarla hoy», replicó arrebatándole la camisa. Alba lo miró incrédula. «¿Recogerla yo? ¿Acaso no puedes hacer eso tú mismo? Ya basta, Julián. Eres un hombre adulto». Su hijo bufó. «Siempre haces un drama por todo. Si no quieres ayudar, dilo, pero no me sermonees». La frustración de la mujer aumentó, pero decidió no responder. Regresó al interior de la casa, dejando a Julián en el patio. Mientras colgaba las demás prendas, recordó cómo solía enseñarle a lavar ropa cuando era niño. En aquel entonces, Julián era un muchacho curioso, dispuesto a aprender. ¿En qué momento se había perdido ese sentido de responsabilidad? Más tarde, Alba revisó las cuentas de la casa. La electricidad estaba a punto de ser cortada y el recibo del agua llevaba semanas sin pagarse. Con manos temblorosas, buscó en su monedero lo que le quedaba de dinero, apenas lo suficiente para cubrir una de las deudas. Sabía que debía hablar con sus hijos, pero el peso de esa conversación le causaba un nudo en el estómago. En la sala, Tomás estaba sentado frente al televisor, viendo un programa de concursos. Su esposa, Carolina, revisaba un catálogo de muebles desde su celular. «Tomás, necesitamos hablar», dijo la anciana mujer parándose cerca de ellos. «¿Otra vez con lo mismo?», respondió él sin apartar la vista de la pantalla. «No es lo mismo. Esta vez es importante», insistió ella mostrándole las facturas. «La electricidad está por cortarse.
Necesito que contribuyan. Su hijo soltó una carcajada seca. ¿Contribuir? Mamá, apenas estoy intentando juntar dinero para mí. No puedo darte nada ahora. Intentando juntar dinero si ni siquiera trabajas, respondió Alba, sintiendo cómo su paciencia se agotaba. Carolina intervino lanzando una mirada molesta. Todos estamos pasando por momentos difíciles. No es justo que le eches la culpa a Tomás por algo que no puede controlar. Alba apretó los dientes. Lo que no puedo controlar es que ustedes vivan aquí sin hacer nada. Yo mantengo esta casa, pero ya no puedo más. Si no ayudan, tendremos que quedarnos sin luz. Tomás apagó el televisor de golpe, poniéndose de pie. Siempre exageras, mamá. Si se corta la luz nos las arreglaremos, pero no me vengas con tus quejas. Con esas palabras salió de la sala, dejando a Carolina con una expresión de disgusto. Alba sintió que las lágrimas querían brotar, pero las contuvo. No podía darse el lujo de mostrarse débil. Por la tarde, decidió visitar a su vecina, doña Matilde. Era una mujer mayor con quien Alba solía compartir consejos y confidencias. Al llegar a su casa, la encontró en el jardín, podando unas plantas. ¿Otra vez con cara de pocos amigos?, dijo Matilde, dejándole espacio para sentarse en una banca bajo la sombra. No sé qué hacer, Matilde. Mis hijos no entienden. Ayer les hablé claro, pero parece que no les importa. Hoy les pedí ayuda con las cuentas y nada. La mujer se quitó los guantes de jardinería y tomó asiento junto a ella. Siempre te he dicho, Alba, que una cosa es querer a los hijos y otra es permitirles que abusen de ti. Si no les enseñas ahora, ¿cuándo lo harás? Lo intenté. Les dije que no puedo más, pero siguen actuando como si fuera mi obligación mantenerlos, respondió Alba, con la voz quebrada. Entonces tendrás que tomar medidas más drásticas, dijo Matilde, con su tono franco. Si no pagan las cuentas, corta tú misma la luz. Si no lavan su ropa, déjala ahí. No puedes seguir rescatándolos de todo. Las palabras de Matilde resonaron en la mujer. Era capaz de hacerlo. La idea le parecía tan extraña como aterradora, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que Matilde tenía razón. Esa noche, después de una cena tensa en la que ninguno de sus hijos dirigió la palabra a Alba, ella tomó una decisión. Se sentó a la mesa del comedor, esperando a que todos terminaran de recoger sus platos. Cuando finalmente se levantaron, habló con voz firme. Mañana voy a pagar el recibo del agua, pero no tengo para la electricidad. Si no me ayudan con el dinero, nos quedaremos sin luz. Tomás, que ya estaba a punto de irse a su habitación, se giró para mirarla. ¿Es en serio, mamá? ¿Quieres que ahora nosotros resolvamos eso? Tú siempre lo has hecho. Siempre lo he hecho porque no tenía opción, pero ahora la tengo. Si ustedes no colaboran tendrán que acostumbrarse a la oscuridad, respondió Alba, con un tono que no admitía discusión. Sus hijos intercambiaron miradas, sorprendidos por la firmeza de su madre. Julián fue el primero en hablar. Mamá, no puedes hacer eso. ¿Qué pasa si vienen los vecinos y preguntan por qué estamos sin luz? Nos harás quedar en ridículo. Que pregunten lo que quieran. Si no les da vergüenza vivir como lo hacen, a mí tampoco me dará vergüenza que vean las consecuencias, respondió la mujer, levantándose de la mesa. El silencio que siguió fue distinto al de otras noches. Esta vez había una tensión palpable, como si las palabras de Alba hubieran comenzado a hacer mella en ellos. Por primera vez en mucho tiempo, la mujer se sintió en control. No era una victoria, pero sí el inicio de un cambio que había esperado por años. El día siguiente comenzó con un cielo encapotado que presagiaba lluvia. Alba estaba en el patio, revisando la vieja cerca que separaba el terreno de su vecino. Las tablas estaban tan desgastadas que apenas se mantenían en pie. Mientras inspeccionaba el daño, escuchó los gritos de Samuel y Natalia dentro de la casa. «Te dije que no tocaras mis cosas», exclamó Samuel, saliendo al pasillo con el ceño fruncido. «Solo estaba ordenando. No es mi culpa que dejes todo tirado», respondió Natalia, con los brazos cruzados y tono desafiante. Alba dejó la cerca y entró a la casa. «¿Qué está pasando ahora?», preguntó mirando a ambos. «Tu hijo no sabe cuidar sus cosas y ahora me culpa a mí», respondió Natalia, lanzándole una mirada fulminante a su esposo. «Porque nunca respetas mi espacio», replicó él,
golpeando la mesa con la palma de la mano. «Ya basta, los dos», interrumpió Alba levantando la voz. «No estoy aquí para resolver sus problemas de pareja. Arreglen esto como adultos». Samuel bufó y salió de la casa sin responder, mientras Natalia se dirigió al cuarto con un portazo. Alba se quedó sola en el comedor, mirando el caos emocional que había invadido su hogar. Sus hijos no solo dependían de ella económicamente, sino que también esperaban que fuera la mediadora de sus conflictos. Era un peso más en una lista interminable de responsabilidades. Decidió aprovechar el resto del día para reparar la cerca. Buscó martillo y clavos en un viejo cajón del patio, pero los encontró llenos de polvo y en mal estado. Se dirigió a la habitación de Tomás, sabiendo que él solía tener herramientas. La puerta estaba entreabierta, y al entrar se encontró con una montaña de ropa sucia tirada en el suelo. Había cajas vacías, vasos olvidados y un desorden que le resultaba exasperante. Con esfuerzo, revisó los cajones hasta encontrar un martillo y un puñado de clavos. Cuando salió al patio, Tomás estaba parado junto a la cerca, mirándola con desdén. «¿Qué haces con mis cosas, mamá?», preguntó cruzando los brazos. «Voy a arreglar la cerca, necesito estas herramientas», respondió ella manteniendo la calma. «¿Arreglar la cerca tú sola? No deberías estar haciendo eso. Podrías lastimarte», dijo él, pero no con preocupación, sino con un tono que Alba reconoció como falso. «¿Entonces vas a hacerlo tú?», preguntó clavando su mirada en él. Su hijo frunció el ceño, retrocediendo un paso. «Tengo cosas que hacer, pero si te lastimas, no digas que no te advertí». «Eso pensé», respondió Alba, con la voz teñida de ironía. Pasó el resto de la tarde trabajando en la cerca bajo un cielo gris. Aunque sus manos temblaban y sus rodillas dolían, logró reparar las tablas más deterioradas. Mientras martillaba el último clavo, la vecina Matilde se asomó por el portón. «¿Otra vez trabajando sola, Alba?», dijo ladeando la cabeza. «¿Cuándo no?», respondió Alba dejando el martillo a un lado. Matilde entró y se apoyó en la cerca recién reparada. «Hablaste con ellos, ¿no es así?». «Sí, pero no sirvió de nada. Siguen actuando como si no tuvieran ninguna responsabilidad. A veces pienso que fui demasiado blanda con ellos cuando eran niños». «Alba, no se trata de lo que hiciste o no hiciste. Se trata de lo que estás dispuesta a hacer ahora. Mira, yo sé que no es fácil, pero necesitas poner límites. Si no lo haces tú, nadie lo hará por ti», dijo Matilde con su tono característico de franqueza. «¿Y si me equivoco y si los pierdo?», preguntó Alba, con el peso de la duda reflejado en sus ojos. «¿Qué más puedes perder, Alba? Ellos ya te están perdiendo a ti, solo que no lo saben», respondió Matilde, apretándole el brazo con suavidad antes de irse. Esa noche, la anciana reunió a todos en la sala después de la cena. Sus hijos y sus nueras se sentaron en el sofá, algunos visiblemente molestos por haber sido interrumpidos. «Quiero hablar con ustedes», dijo, sentándose frente a ellos. «¿Otra vez?», murmuró Julián cruzando los brazos. «Sí, otra vez», respondió Alba, con un tono más firme de lo habitual. «Esto no puede seguir así. Cada día hago todo lo posible para mantener esta casa, pero ya no puedo hacerlo sola. Necesito que cada uno de ustedes asuma su parte». «¿Parte de qué?», preguntó Samuel, mirando a su madre con incredulidad. «De la casa, de las responsabilidades. No es mucho lo que pido, pero no puedo seguir cargando con todo mientras ustedes no hacen nada», respondió Alba, sintiendo que su voz temblaba. «Siempre estás dramatizando, mamá», exclamó Tomás. «¿Qué quieres, que nos vayamos? Porque si es eso, dilo de una vez». «No estoy pidiendo que se vayan», dijo Alba, mirando a Tomás directamente. «Pero sí estoy pidiendo que dejen de actuar como si yo fuera su sirvienta. Quiero que entiendan lo cansada que estoy». Carolina, la esposa de Tomás, intervino entonces. «Alba, sabemos que haces mucho, pero también tienes que entender que nosotros estamos ocupados. Tomás está buscando trabajo y yo tengo muchas cosas que hacer en la casa». «¿Qué cosas, Carolina? ¿Pintarte las uñas? Porque eso es lo único que te he visto hacer», respondió Alba, sorprendiendo a todos. El silencio que siguió fue tenso. Sus hijos se miraron entre sí, incapaces de responder. Alba aprovechó el momento para continuar. «Esto no es un juego, no puedo seguir así.
Si ustedes no empiezan a hacer su parte, voy a tomar decisiones que no les gustarán. Y no es una amenaza, es una realidad. Al final de la reunión, Alba se retiró a su habitación sin esperar respuesta. Sabía que las palabras solas no cambiarían nada, pero había plantado una semilla. Esa noche, mientras se acostaba, sintió que, aunque el camino sería difícil, al menos había dado el primer paso. Ahora quedaba esperar si sus hijos estuvieran dispuestos a cambiar. El amanecer trajo consigo un calor húmedo, presagio de una tormenta inminente. Alba, agotada tras la discusión de la noche anterior, se levantó con pesadez, pero con la determinación de seguir adelante. Mientras recogía ropa en el patio, los murmullos provenientes de la sala se transformaron rápidamente en una discusión encendida. Las voces de Carolina y Natalia se alzaban como cuchillos. Tú deberías estar lavando los platos, siempre dejas todo tirado y ni siquiera ayudas a tu marido, dijo Carolina, con los brazos cruzados y un tono acusador. ¿Perdón? Si alguien no hace nada aquí es tu marido, que se pasa todo el día hablando de trabajos que nunca consigue, respondió Natalia, mirándola con desprecio. La anciana dejó las sábanas a un lado y entró a la sala. Las dos mujeres se miraban con furia, mientras Julián y Samuel permanecían en silencio, fingiendo no escuchar desde un rincón. «Ya basta, las dos», exclamó Alba, con una fuerza en la voz que hizo que ambas se callaran de inmediato. «Si tienen algo que decir, díganmelo a mí, pero no voy a permitir que se ataquen entre ustedes». «Esto no es culpa nuestra», dijo Carolina alzando la voz. «Tú estás poniendo estas reglas y nosotros solo intentamos adaptarnos». «Adaptarse no es culparse entre ustedes», respondió Alba con firmeza. «Si algo falta en esta casa es porque nadie, excepto yo, está poniendo de su parte». Carolina bufó y se dirigió al cuarto, cerrando la puerta con un golpe. Natalia, por su parte, miró a Alba por un momento, antes de soltar un suspiro y retirarse también. Alba se quedó en la sala, mirando el vacío. El agotamiento no solo era físico, sino emocional, y empezaba a sentir que no había salida. Por la tarde, mientras arreglaba la vieja mesa de madera del comedor, Matilde apareció en el portón. Alba le abrió con una sonrisa apagada, invitándola a entrar. La vecina traía una pequeña bolsa con frutas y una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. «¿Cómo estás? Se te ve más delgada», dijo Matilde, dejando la bolsa sobre la mesa. «Estoy bien, solo cansada. Parece que nada cambia aquí», respondió Alba, sirviendo 2 tazas de café y sentándose junto a su amiga. La vecina la miró con atención. «¿Hablaste con ellos, como te dije?» «Sí, pero es como hablar con una pared. Todos tienen excusas. Las nueras se culpan entre ellas, y mis hijos, no sé, siento que ya no me escuchan», dijo Alba mirando su taza. «Pues tienes que hacer que te escuchen. ¿Has pensado en buscar ayuda externa? Tal vez un mediador, alguien de confianza, como el padre de la iglesia o un vecino respetado. A veces, la familia necesita un empujón desde fuera». Alba negó con la cabeza. «No sé, Matilde. ¿Qué pensarán de mí? Que no puedo controlar mi propia casa. Además, ya sabes cómo son. Apenas menciono algo y se cierran». Matilde le tomó la mano con suavidad. «No se trata de lo que piensen. Se trata de lo que necesitas para salir adelante. Mira, si sigues permitiendo que te traten así, solo vas a desgastarte más. Piénsalo». Alba no respondió de inmediato. Matilde tenía razón, pero la idea de involucrar a alguien más le causaba vergüenza. Sin embargo, mientras su amiga se despedía y se perdía por la calle, algo en sus palabras quedó resonando en su mente. Esa noche, mientras todos cenaban, la anciana observaba a sus hijos en silencio. Las conversaciones eran superficiales, llenas de comentarios sobre el calor del día o un partido de fútbol próximo. Ella sabía que debía hacer algo antes de que el momento se escapara. «Necesitamos hablar», dijo de repente, rompiendo el murmullo. Los hermanos se miraron entre ellos, sorprendidos. «¿De nuevo?», preguntó Julián, dejando el tenedor sobre el plato. «Sí, de nuevo, y esta vez quiero que escuchen de verdad», dijo Alba, mirándolos con una mezcla de determinación y cansancio. «Esta casa está al borde del colapso, no solo porque no tenemos dinero, sino porque no tenemos respeto entre nosotros. Esto tiene que parar».
¿Qué sugieres entonces, mamá? Que salgamos todos a trabajar como si estuviéramos en los años 50, preguntó Tomás con sarcasmo. Lo que sugiero es que todos asuman su parte. Si no van a contribuir económicamente, entonces quiero que ayuden con las tareas de la casa. Carolina y Natalia también deben colaborar, y tú, Tomás, si no encuentras un trabajo pronto, puedes empezar ayudándome con el terreno. ¿Ahora también trabajaremos en el campo?, dijo Samuel cruzando los brazos. Eso es cosa tuya, mamá. Tú siempre has dicho que te gusta trabajar allí. Me gusta porque me da paz, Samuel, no porque sea fácil. Y ya no tengo la fuerza de antes. Si ustedes no están dispuestos a ayudar, quizás deberían buscar otro lugar donde vivir, dijo Alba con firmeza. La sala quedó en silencio. Carolina miraba a Tomás esperando que hablara. Natalia bajó la cabeza, mientras Julián soltaba una risa amarga. Esto es ridículo, dijo al final, empujando su plato hacia el centro de la mesa. ¿De verdad quieres que hagamos todo eso, mamá? Porque lo único que lograrás es que nos vayamos. Si esa es su decisión, adelante, respondió Alba, sorprendiendo incluso a sí misma. Pero no voy a seguir viviendo así. Me duele decirlo, pero prefiero estar sola que sentirme invisible en mi propia casa. Esa noche, Alba se sentó en su habitación, mirando el techo con una mezcla de alivio y temor. Había plantado una semilla de cambio, pero sabía que las raíces tardarían en crecer. Las palabras de Matilde volvieron a su mente. A veces la familia necesita un empujón desde fuera. Quizás era momento de tomar ese consejo. El sol se alzó en el horizonte con una claridad que contrastaba con el ambiente dentro de la casa. La mujer se levantó temprano como siempre, pero esa mañana algo era distinto. Mientras preparaba café, repasaba mentalmente las palabras que había dicho la noche anterior. Por primera vez en mucho tiempo, había sentido que su voz tenía peso. Sin embargo, sabía que la resistencia de sus hijos sería feroz. En la sala, Tomás y Julián discutían en voz baja. Sus palabras eran fragmentos que Alba podía escuchar desde la cocina. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Y es absurdo que pretenda que hagamos su trabajo. Samuel, mientras tanto, permanecía callado con la mirada fija en el teléfono, como si ignorar la situación la hiciera desaparecer. La anciana salió con la cafetera y la colocó sobre la mesa. Se quedó de pie, observándolos. Hoy quiero que hablemos de cómo vamos a organizarnos a partir de ahora, dijo con calma, pero con un tono firme. ¿Otra vez con eso, mamá?, preguntó Julián cruzándose de brazos. Anoche ya dijiste todo lo que tenías que decir. Y esta mañana lo voy a repetir, porque parece que no lo escucharon, replicó Alba, sirviéndose una taza de café. Cada uno va a asumir una tarea. Si no contribuyen económicamente, tendrán que ayudar en la casa o en el campo. No voy a hacer esto sola nunca más. Tomás soltó una risa sarcástica. ¿Y quién decide qué hacemos, tú? Sí, Tomás, yo, porque soy la única que ha cargado con todo este tiempo, mientras ustedes no hacen nada, respondió Alba, mirándolo directamente a los ojos. Esto es ridículo, intervino Carolina, que acababa de entrar en la sala. No somos niños, Alba. No puedes imponer reglas como si esto fuera una escuela. Carolina, si no te gusta, eres libre de buscar otro lugar donde vivir. Nadie está obligado a quedarse, pero quien lo haga, seguirá estas reglas, dijo Alba, sin titubear. El silencio que siguió fue como una cuerda tensa a punto de romperse. Tomás se levantó, golpeando la mesa con el puño. Si esto es lo que quieres, entonces nos iremos. No voy a quedarme donde no me respetan. Tomás, esto no es falta de respeto, es necesidad. Pero si prefieres irte, no voy a detenerte, respondió Alba, con la voz quebrada pero firme. Esa tarde su hijo y su esposa comenzaron a empacar. Alba observaba desde la cocina, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que su partida reduciría la carga en la casa, pero también dejaba un vacío emocional que le resultaba difícil de ignorar. Mientras tanto, Julián y Samuel se mantenían al margen. Natalia se acercó a Alba en el patio, con los ojos llenos de preocupación. Alba, ¿y si todos terminan yéndose? ¿Qué vas a hacer? Si se van, Natalia, tendré menos bocas que alimentar, pero también creo que esto puede ser lo mejor.
Quizás, estando fuera, aprendan lo que realmente cuesta la vida, respondió la mujer, acariciando una de las gallinas. Natalia asintió en silencio, pero su rostro delataba que no estaba convencida. La tensión en la casa crecía con cada hora, y Alba sabía que las próximas semanas serían críticas. Al día siguiente, Julián y Samuel se reunieron con su madre en la sala, en un intento de negociar las reglas. «Mamá, estamos dispuestos a ayudarte, pero no podemos hacerlo todo. Tenemos nuestras propias preocupaciones», dijo Julián con un tono más conciliador. «No estoy pidiendo que lo hagan todo, solo que hagan algo. El campo, la casa, cualquier cosa que alivie la carga. Julián, si tienes un trabajo, contribuye con algo de dinero. Samuel, tú puedes ayudarme con las tareas del campo». «¿Y las nueras?», preguntó Samuel frunciendo el ceño. «Ellas también deberían hacer algo, ¿no?». «Por supuesto que sí, pero antes de pedirles nada quiero que ustedes me muestren que están dispuestos a cambiar. Si ustedes lideran con el ejemplo, ellas seguirán», respondió Alba. La conversación concluyó sin una resolución clara, pero Alba sintió que, al menos, había sembrado una semilla de cambio. Por primera vez, sus hijos parecían reconocer la gravedad de la situación. Esa noche, Matilde pasó por la casa para ver cómo estaba su amiga. Alba la recibió en el patio, sentándose con ella bajo la sombra del árbol. «Tomás se fue esta tarde», dijo mirando las estrellas. «¿Y cómo te sientes?», preguntó la vecina. «Vacía, pero también aliviada. Sé que hice lo correcto, pero eso no quita que me duela», respondió Alba, dejando escapar un suspiro. Matilde asintió, colocando una mano sobre la de Alba. «Es un primer paso, Alba. Nadie dijo que sería fácil, pero estás recuperando tu vida». La anciana miró al cielo, sintiendo una ligera brisa que parecía limpiar el aire. Había mucho por hacer, y el camino aún era largo, pero por primera vez en años sentía que tenía algo de control sobre su destino. La ausencia de Tomás y Carolina se sentía en el aire, pero no como Alba había imaginado. La casa parecía más tranquila, aunque no necesariamente más ligera. Julián y Samuel, aún reacios, habían comenzado a cumplir pequeñas tareas. Julián, por ejemplo, había buscado trabajo y conseguido un empleo temporal en el mercado del pueblo, cargando mercancías. Samuel, por su parte, accedió a ayudar en el campo, aunque lo hacía de mala gana y con constantes quejas. Una mañana, mientras Alba recogía maíz bajo el sol abrasador, Samuel se detuvo en seco, dejando caer el machete. «Esto es imposible, mamá. No entiendo cómo puedes hacer esto todos los días», dijo, limpiándose el sudor de la frente. «Porque no tengo otra opción, Samuel», respondió Alba sin dejar de trabajar. «Y tú tampoco la tienes si quieres comer de este terreno». Su hijo frunció el ceño, pero no dijo nada. Recogió el machete y volvió a trabajar. Aunque su actitud dejaba mucho que desear, Alba no podía evitar sentir una chispa de esperanza al verlo esforzarse, aunque fuera mínimamente. Ese mismo día, mientras Samuel trabajaba en el campo, Julián regresó del mercado con una expresión de preocupación. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, dejando una pequeña bolsa de víveres en la mesa. «¿Qué pasa?», preguntó la anciana, secándose las manos en el delantal. «Es sobre Tomás. Me encontré con un vecino que lo vio en la ciudad. Al parecer se metió en problemas con unos prestamistas antes de irse, y ahora están buscando el dinero que les debe», explicó Julián, evitando la mirada de su madre. Alba sintió cómo el peso del cansancio volvía a caer sobre sus hombros. «¿Cuánto debe?», preguntó con un hilo de voz. «No lo sé, pero dicen que es una cantidad considerable, y si no paga podrían venir aquí a buscarlo». El silencio llenó la cocina. Alba se sentó, mirando sus manos temblorosas. Había pasado toda su vida trabajando para mantener a su familia, y ahora enfrentaba la posibilidad de perderlo todo por los errores de su hijo mayor. «Voy a hablar con Matilde. Tal vez pueda aconsejarme», dijo finalmente, levantándose con dificultad. Esa tarde la mujer cruzó el camino polvoriento que llevaba a la casa de Matilde. Su amiga la recibió con un abrazo cálido y una mirada preocupada. «Alba, ¿qué pasa? Pareces cargada con el peso del mundo». «Es Tomás. Se metió en problemas con prestamistas y podrían venir a buscar el dinero aquí. No sé qué hacer, Matilde», respondió Alba,
con la voz quebrada. Su amiga la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Alba, no puedes seguir pagando por los errores de tus hijos, ya les has dado suficiente. Pero si vienen aquí, necesitas estar preparada. Habla con el comisario del pueblo, explícale la situación, tal vez él pueda ayudarte a manejar esto. ¿Y el dinero? No tengo nada ahorrado, Matilde, apenas nos alcanza para vivir, dijo Alba, con lágrimas en los ojos. No lo pagues, dijo Matilde con firmeza, no es tu deuda, si sigues rescatándolos nunca aprenderán. Las palabras de Matilde resonaron en la mente de la mujer mientras regresaba a casa. No pagar la deuda de Tomás significaba exponer a su familia, pero hacerlo significaría sacrificar lo poco que tenía. Por primera vez Alba sintió que el amor maternal debía ceder ante la necesidad de poner límites. Esa noche reunió a sus hijos en la sala. Natalia observaba desde una esquina, con expresión de incertidumbre. «Necesito que escuchen lo que voy a decir», comenzó Alba, con la voz más firme que había usado en mucho tiempo. «Tomás dejó una deuda. No sabemos cuánto es, pero es lo suficiente como para que vengan a buscarlo aquí. Quiero que quede claro que no voy a pagar por sus errores». «¿Y qué pasará si vienen?», preguntó Julián claramente preocupado. «Hablaré con el comisario mañana, para dejar constancia de que no tengo nada que ver con esa deuda. Pero necesito que ustedes entiendan que esto no es solo un problema de Tomás. Es un reflejo de cómo hemos vivido todos hasta ahora, dependiendo de mí para todo. Eso se acabó». Samuel miró a su madre con incredulidad. «¿Así de fácil? ¿Simplemente lo abandonas?» «No lo abandono. Tomás tomó sus decisiones y ahora debe enfrentarlas», respondió Alba sin pestañear. «Y ustedes, si no empiezan a asumir sus responsabilidades, terminarán igual que él». El silencio que siguió fue tenso, pero Alba no se dejó intimidar. Por primera vez sintió que tenía el control, aunque el precio fuera alto. Al día siguiente, la anciana visitó al comisario del pueblo, un hombre de rostro serio y voz grave, que la escuchó con atención. «Entiendo su situación, señora Alba. Si vienen aquí, dígales que la deuda no es suya y que hablen conmigo, pero le sugiero que esté preparada para cualquier cosa». Alba agradeció el consejo y regresó a casa con una mezcla de alivio y temor. La tensión en el hogar era palpable, pero había un cambio en el ambiente. Julián comenzó a quedarse más tiempo en el mercado, trabajando horas extras para traer más dinero. Samuel, aunque aún renuente, ayudaba en el campo con mayor disposición. Incluso Natalia comenzó a limpiar la casa sin que Alba se lo pidiera. La deuda de Tomás seguía siendo una amenaza latente, pero Alba decidió no dejar que eso la paralizara. Había aprendido que el verdadero cambio empezaba por dejar de cargar con lo que no le correspondía, y aunque el camino seguía siendo incierto, había dado un paso más hacia la paz que tanto anhelaba. La brisa fresca del amanecer acariciaba las paredes de la vieja casa, que poco a poco recuperaba algo de vida. Julián había salido temprano al mercado, mientras Samuel trabajaba con Alba en el campo, recogiendo las últimas mazorcas maduras. Aunque seguía quejándose por el cansancio, había dejado de rechazar por completo la labor. «Estas plantas están llenas de maleza, mamá. ¿Por qué no la quitaste antes?», preguntó Samuel, agachado sobre un surco. «Porque no tengo 4 manos, hijo. Por eso estoy aquí contigo», respondió Alba, sin dejar de arrancar las malas hierbas. Samuel suspiró y siguió trabajando en silencio. Aunque no lo admitía, había comenzado a comprender la magnitud del esfuerzo que su madre hacía todos los días. Alba, por su parte, notaba pequeños cambios en él, pero no se dejaba llevar por el optimismo. Había aprendido a medir el progreso con cautela. Esa tarde, mientras Natalia limpiaba la cocina y Alba preparaba un estofado con las verduras recién cosechadas, un golpe en la puerta del frente hizo que ambas se detuvieran. Alba caminó hacia la entrada y abrió, encontrándose con un hombre de aspecto intimidante. Vestía una chaqueta de cuero y tenía una mirada que destilaba desconfianza. «¿Es usted Alba, la madre de Tomás?», preguntó con una voz ronca. «Sí, soy yo», respondió la anciana, con la barbilla en alto. «¿En qué puedo ayudarlo?». «Su hijo nos debe dinero.
Una suma considerable. Venimos a cobrar, dijo el hombre, dando un paso adelante. La mujer sintió que el corazón le latía con fuerza, pero no se dejó intimidar. No tengo nada que ver con esa deuda. Si necesitan hablar con Tomás, búsquenlo ustedes. Ya no vive aquí. El hombre frunció el ceño. Usted es su madre. ¿No se supone que debe hacerse cargo de lo que dejó? Yo me hago cargo de mis responsabilidades, no de las de mis hijos adultos, respondió Alba, con un tono que no permitía discusión. Si quieren insistir, pueden hablar con el comisario del pueblo. Ya le informé de la situación. El hombre la observó durante unos segundos antes de dar un paso atrás. Volveremos, dijo, dándose media vuelta y alejándose por el camino polvoriento. Alba cerró la puerta y se apoyó en ella, dejando escapar un suspiro tembloroso. Natalia, que había escuchado todo desde la cocina, se acercó con los ojos abiertos como platos. ¿Crees que volverán, Alba? Tal vez, respondió Alba, caminando hacia su habitación, pero no voy a vivir con miedo. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Alba se sentó frente a una pequeña mesa, donde tenía una imagen de la Virgen y una vela encendida. Juntó las manos y cerró los ojos, dejando que las palabras salieran de su corazón. Dios mío, dame fuerzas para seguir adelante. Tú sabes cuánto he luchado por esta familia, pero a veces siento que ya no puedo más. No te pido milagros, solo claridad para tomar las decisiones correctas. Amén. La vela parpadeó levemente, y Alba dejó escapar un suspiro. En ese momento sintió un extraño consuelo, como si al menos por un instante no estuviera sola en su lucha. A la mañana siguiente, Julián llegó del mercado con un gesto inesperado. Colocó una pequeña suma de dinero sobre la mesa y miró a su madre. Esto es para los gastos de la semana. No es mucho, pero puedo conseguir más si sigo trabajando horas extras. Alba lo miró sorprendida, pero no dejó que la emoción la traicionara. Gracias, Julián. Esto ayudará mucho. Samuel, que observaba desde el patio, dejó lo que hacía y entró. Mamá, mañana temprano puedo ir contigo al campo. Si sacamos más maíz, tal vez podamos venderlo y ganar algo más de dinero. ¿Tú lo dices en serio?, preguntó Natalia, alzando las cejas desde la cocina. Samuel la miró con una mezcla de vergüenza y determinación. Sí, lo digo en serio. Alba sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, veía un cambio genuino en sus hijos. No sabía cuánto duraría, pero por ahora era suficiente para alimentar su esperanza. Por la tarde, mientras barría el patio, Matilde pasó por la casa y le sonrió al verla. ¿Cómo va todo, Alba? ¿Sigues luchando contra el mundo? Un poco menos, respondió la mujer apoyándose en la escoba. Los muchachos están empezando a entender. Lentamente, pero ahí van. Eso es lo que hace el cambio, Alba. No pasa de la noche a la mañana, pero cuando llega, vale la pena, dijo Matilde, dándole un apretón en el brazo antes de marcharse. La anciana observó cómo el cielo comenzaba a teñirse de colores cálidos. Aunque sabía que quedaba mucho camino por recorrer, sintió que finalmente había dado un paso hacia adelante, y por primera vez en años se permitió imaginar un futuro en el que no estuviera completamente sola. El cielo de San Isidro estaba teñido de un gris amenazante cuando Julián llegó temprano del mercado esa mañana. Había decidido volver antes de lo planeado, al notar cómo las nubes se acumulaban y el viento comenzaba a soplar con una fuerza inusual. Alba lo recibió en el patio con una expresión preocupada, sus ojos fijos en el horizonte. «Esto no se ve bien, Julián», dijo, mientras recogía una vieja sábana que colgaba de un tendedero. «Ayúdame a asegurar las ventanas y a guardar lo que podamos del patio antes de que empiece a llover». «Sí, mamá», respondió Julián sin protestar. Había comenzado a tomarse en serio sus responsabilidades, y Alba no podía evitar sentirse reconfortada por su cambio de actitud. En silencio, trabajaron juntos para recoger los baldes, cubrir las herramientas y cerrar las ventanas de la casa. La lluvia comenzó poco después, primero como un goteo suave que rápidamente se transformó en un aguacero implacable. Samuel llegó del campo cargando un saco de maíz,
empapado de pies a cabeza. Natalia salió a recibirlo, ayudándolo a entrar mientras el agua corría como pequeños ríos por el patio. «Esto es peor de lo que pensé», dijo Alba, cerrando la última ventana con esfuerzo. El viento sacudía las paredes de la casa y el sonido de las gotas golpeando el techo se mezclaba con el crujir de las viejas maderas. En la sala, la familia se reunió en torno a una mesa, observando con preocupación cómo el agua comenzaba a filtrarse por el techo. Goteras caían en varios puntos, formando pequeños charcos en el suelo. «Necesitamos baldes para esto», dijo Julián, señalando una de las filtraciones más grandes. «Están en el patio, pero con este viento no será fácil traerlos», respondió Alba. «Yo iré», dijo Samuel poniéndose de pie. Aunque su tono era reacio, había un dejo de responsabilidad en sus palabras. Samuel salió al patio, luchando contra el viento y la lluvia que arremetían con fuerza. Logró recoger los baldes y regresó jadeando, dejando caer el último sobre el suelo. Natalia y Alba comenzaron a colocarlos bajo las filtraciones, mientras Julián intentaba cubrir una grieta en la ventana con un pedazo de plástico. De repente, un golpe fuerte resonó desde el techo, seguido por un sonido que hizo que todos se quedaran en silencio. Alba corrió hacia la puerta trasera y miró hacia arriba. Una de las tejas había volado, dejando un hueco por donde el agua se colaba sin piedad. «Esto no va a aguantar mucho más», dijo Julián, mirando a su madre con preocupación. «Entonces no tenemos tiempo que perder», respondió Alba, con una determinación que hizo que todos se pusieran en movimiento. Bajo la tormenta, Julián y Samuel subieron al techo con una lona que habían encontrado en el cobertizo. Alba los observaba desde abajo, con el corazón en un puño, mientras sus hijos luchaban contra el viento para asegurar la lona sobre el hueco. Natalia ayudaba desde la puerta, pasando herramientas y sosteniendo una lámpara para que pudieran ver mejor. «¡Cuidado con ese lado!», gritó Samuel, sujetando un extremo de la lona mientras Julián martillaba con fuerza para fijarla. «Ya casi está», respondió Julián, su voz apenas audible entre el rugido del viento. Abajo, Alba juntó las manos mirando hacia el cielo. Aunque no era especialmente religiosa, susurró una breve oración. «Dios mío, protégelos. No dejes que esta tormenta nos lleve más de lo que ya hemos perdido». Cuando Julián y Samuel finalmente bajaron, empapados y agotados, la lona estaba asegurada. Aunque el agua seguía filtrándose por otros puntos del techo, el daño mayor había sido contenido. «Lo logramos, mamá», dijo Julián, dejándose caer en una silla, jadeando por el esfuerzo. «Gracias, hijos», respondió Alba con un nudo en la garganta. Por primera vez, sintió que estaban enfrentando algo juntos, como una verdadera familia. La tormenta continuó durante toda la noche, y la familia permaneció unida en la sala. Con baldes y toallas, intentaron mantener seco el interior de la casa. En algún momento, Natalia comenzó a contar historias de su infancia para aliviar la tensión, logrando arrancar algunas risas nerviosas de los demás. Alba observó a sus hijos y nueras con una mezcla de orgullo y alivio. Aunque el camino había sido difícil, estaba claro que algo había cambiado. Por primera vez, no sentía que llevaba todo el peso sola. Cuando la tormenta finalmente cedió al amanecer, la casa seguía en pie. Había daños, pero nada que no pudieran reparar. Mientras los primeros rayos de sol iluminaban el patio, Julián se levantó y miró a su madre. «Hoy podemos empezar a arreglar el resto. No será fácil, pero con tiempo lo lograremos», dijo, con una determinación que Alba no había visto antes en él. «Lo importante es que lo haremos juntos», respondió Alba, sintiendo una calidez que hacía mucho no experimentaba. Por primera vez en años, tenía la certeza de que no estaba sola. El aire de San Isidro se había renovado después de la tormenta. La casa mostraba los esfuerzos de los últimos días, el techo reparado, las ventanas aseguradas, y aunque las paredes todavía tenían marcas de humedad, la familia parecía más unida que nunca. Alba, sentada en el patio, observaba cómo Julián y Samuel terminaban de reforzar la cerca. Por primera vez en años, sentía que la carga ya no era completamente suya. Entonces lo vio. Tomás caminaba por el camino de tierra, con los hombros caídos y el rostro marcado por el cansancio.
Alba dejó la escoba a un lado y avanzó hasta el portón, sus ojos llenos de preguntas. Cuando su hijo llegó frente a ella, levantó la mirada y habló con un tono bajo y apenado. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quiero hablar contigo», dijo Tomás tragando saliva. «Cometí muchos errores, y entiendo si no quieres escucharme». «Habla, Tomás», respondió Alba con la voz neutra pero firme. Tomás tomó aire antes de continuar. «Cuando me fui con Carolina, pensé que podíamos salir adelante juntos, pero las cosas no fueron así. Mi deuda seguía creciendo y cada vez era más difícil. Carolina, ella no quiso seguir conmigo. Me dejó hace unas semanas». La mujer sintió un nudo en el pecho. Aunque esperaba que algo así pudiera pasar, oírlo de su hijo era diferente. «¿Qué piensas hacer ahora, Tomás? Porque si estás aquí solo para lamentarte, esta no es la casa para eso». Su hijo levantó la cabeza, mostrando un atisbo de la determinación que había perdido. «Voy a enfrentar mi deuda, mamá. Conseguí un trabajo en la ciudad. No es mucho, pero es algo. También quiero ayudarte aquí, si me dejas. Sé que no merezco volver, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». Alba cruzó los brazos, estudiando las palabras de su hijo. Finalmente asintió. «Si realmente estás dispuesto a cambiar, esta siempre será tu casa, pero no volverás a ser el mismo de antes, Tomás. Si cruzas esa puerta será para ser parte de la solución, no del problema». «Lo entiendo, mamá. Esta vez será diferente», respondió Tomás con sinceridad. Esa tarde la familia se reunió en el patio para almorzar. La presencia de Tomás generaba cierta tensión, pero todos intentaron actuar con normalidad. Natalia lo miraba con cierta desconfianza, mientras Julián y Samuel se mantenían reservados. Sin embargo, Alba no permitió que el ambiente se tornara incómodo. «Tomás está aquí porque quiere arreglar las cosas», dijo Alba, mirando a todos. «No será fácil, pero si él está dispuesto a esforzarse, nosotros también podemos darle la oportunidad». Julián asintió lentamente, mientras Samuel, aunque reacio, no expresó ninguna objeción. Natalia rompió el silencio al ofrecerle una taza de café a Tomás, quien aceptó con una sonrisa tímida. «Gracias», dijo Tomás con un tono que dejaba ver su gratitud. Durante la comida, Julián habló sobre su trabajo en el mercado, y Samuel comentó sobre las mejoras que planeaba hacer en el campo. Tomás escuchaba con atención, interviniendo con preguntas y comentarios. Aunque todavía había distancia, Alba podía sentir que las barreras comenzaban a caer. Los días siguientes, Tomás empezó a integrarse al ritmo de la casa. Acompañó a Samuel al campo para aprender a trabajar la tierra y ayudó a Julián a organizar los gastos del hogar. Aunque al principio su torpeza era evidente, su actitud era de completa disposición. Natalia, que al principio se mostraba distante, empezó a incluirlo en las conversaciones cotidianas. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el campo, Tomás y Alba tuvieron una conversación que ambos sabían que era necesaria. El cielo despejado y el sonido del viento entre las plantas creaban un ambiente que invitaba a hablar. «Mamá, quería contarte algo más sobre lo que pasó con Carolina», dijo Tomás, deteniendo sus manos sobre un surco. «Cuando las cosas se complicaron, ella decidió que no quería seguir conmigo. Me dijo que no estaba dispuesta a cargar con mis problemas». Alba dejó de trabajar y lo miró con atención. Aunque sentía tristeza por su hijo, sabía que no debía suavizar la verdad. «¿Y qué aprendiste de eso, Tomás? Porque esas decisiones tienen consecuencias». «Aprendí que no puedo seguir viviendo como lo hacía, mamá. Carolina tenía razón en algo. Yo no estaba enfrentando mis problemas, pero ahora quiero cambiar. Quiero ser alguien mejor, para mí y para ustedes». La anciana asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y cautela. «Está bien, Tomás, pero recuerda que las palabras no valen si no están respaldadas por acciones». Los esfuerzos de Tomás comenzaron a notarse con el tiempo. Pagaba su deuda poco a poco con el dinero que ganaba en su trabajo en la ciudad, mientras contribuía en casa con lo que podía. Julián seguía trabajando en el mercado, y Samuel se dedicaba al campo con más compromiso. Natalia y Alba dividían las tareas domésticas, y aunque las tensiones no desaparecieron por completo, las dinámicas habían cambiado. Una noche, después de la cena,
La familia se reunió en la sala para hablar sobre los próximos proyectos. Julián propuso ahorrar para reparar las grietas en las paredes, mientras Samuel habló de expandir el terreno cultivable. Tomás se ofreció a contribuir con parte de sus ingresos para acelerar los planes. Alba los escuchaba con una sonrisa discreta, dejando que tomaran la iniciativa. Por primera vez en años, sentía que no tenía que cargar con todo. Cuando la casa quedó en silencio, Alba salió al patio y miró el cielo estrellado. Se permitió un momento de reflexión, recordando todo lo que había pasado en las últimas semanas. Aunque el camino había sido largo y difícil, sabía que había valido la pena. «Dios mío, gracias por darme la fuerza para llegar hasta aquí», susurró, dejando que el aire fresco de la noche acariciara su rostro. Al regresar a la sala, vio a sus hijos conversando tranquilamente, mientras Natalia servía un poco de té. La escena le llenó el corazón de calidez. Aunque sabía que la vida no sería perfecta, había recuperado algo esencial: la unidad de su familia y su propia paz. Con una última mirada al hogar que había reconstruido, Alba apagó las luces y subió a su habitación. Por primera vez en años, se permitió cerrar los ojos y soñar con un futuro lleno de esperanza. Espero que esta historia haya tocado tu corazón, y si te conmovió, no olvides dejar un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para más historias inspiradoras como esta. Gracias por vernos y hasta la próxima.